llamo Felipe Berríos, pero la mayoría de la gente que me conoce es por el alter ego que uso en mi principal proyecto musical, que es Broncoyote. Esto es Café con Letras. El primer título por el que quisiera partir es Alhué, de José Santos González Vera. En realidad yo ya tenía otra copia de esta pequeña novela, podríamos decirle. Tiene bastante carácter autobiográfico, aunque igual yo creo que puede seguir catalogándose como de ficción. Acá el narrador cuenta momentos de su infancia en un pueblo alejado de Santiago, en la región metropolitana a comienzos del siglo XX. Pero en realidad el tiempo justamente es lo particular de este libro, es algo súper especial porque como que está muerto, ¿sí? Es un pueblo donde no pasa nada en el fondo, pero ese no pasa nada se describe muy divertido y de forma muy sucinta. Es parte del estilo de González Vera y una de las razones por las que me identifico con él. Él tuvo tuvo un premio nacional de literatura, pero pasó bastante piola. Sus críticos decían que su obra completa cabía en un cuaderno de colegio. Pero es precisamente, yo creo, por su capacidad de síntesis y por no llenar, no palabrear. Eso es algo que me encanta y me inspira. Algo que me gusta de leer y que vi reflejado acá es que es la posibilidad de expresar ideas complejas en palabras sencillas y breves. Entonces, lo que produce en mí eso es el efecto de, a ver, espera, y como que tengo que volver a leer, y en ese volver a leer como que pierdo el ritmo y me meto en mi cabeza. Y en realidad hago como un largo paréntesis y creo que en eso consiste leer en gran medida, como esa capacidad de llevarte a una abstracción o a tu propia volada. Quisiera dar un ejemplo. En un capítulo, el narrador habla de su padre y voy a algunas frases con que lo describe. Hablaba con mucha seguridad y su voz iba de un tono a otro como si dentro de sí fueran varios los que hablasen. ¿Cachai? Como no es tan complicada la frase, pero al tiro te deja pensando, dando vuelta, como queriendo leerla de nuevo. En el fondo es como una admiración por cómo dice las cosas de pronto y de manera especial, que al final no es tan sofisticada, pero igual sí, no sé si me explico. En su espíritu, el horizonte no estaba para el mismo lado que en el espíritu de la gente común. Bacán. Iba diciendo las palabras en el tono menor de la voz firme. Ese tipo de sutileza, esas descripciones que uno casi podría dibujar, me llaman la atención. Y yo creo que la idea del dibujo, de dibujar una narración, es un talento súper especial. Como uno puede hacer un dibujo a partir de algo que leíste en 10 segundos o menos. Así que, bien, con eso me quedo. En relación a este título, recomendado revisarlo y acordarse de que en Chile hay escritores que son súper buenos y que pueden haber pasado más piola. En segundo punto, quiero recomendar Las heridas de Arelis Uribe, que también se podría decir que es una novela, pero no tanto porque es súper basada en su propia experiencia. Habla de su juventud, de los años en torno a la muerte de su padre. Y muchas cosas que suceden cuando uno tiene como entre 20 y 30 años, como la descripción de esos años, de los veinteañeros, de ese impulso, de esa intensidad, de cómo son los primeros amores también. Y
para efecto de este contenido como que revisé algunas partes que en su momento me emocionaron mucho o me conmovieron de alguna manera. Está, por ejemplo, como una narración súper intensa y ágil y más o menos rápida de como un amor que tuvo justo entre los 20 y los 30 años. Me acordé de la serie Mad Men, que también recorre 10 años en la vida como del protagonista y su entorno. Y acá habla como de... pasa rápidamente del momento de mayor identificación y enamoramiento con la persona amada hasta que de repente, producto de un diálogo, de una cosa nimia, todo eso se... como que ya en un momento ya estaba plano, todo eso se empieza a decaer. Y eso también pues, tiene que ver mucho con cómo concebimos la vida a esa edad, que es súper distinta a cómo la concebimos después. Creo que el reposo, la mesura, son parte de los años que vienen y no por eso somos menos apasionados, digamos. Pero nada, pues, como que me da nostalgia, me hace sentir de vuelta como en esos años de la U y de cuando se inició mi carrera musical también, porque cuando salí, cuando tenía como entre 25, 26, empecé a escribir, publicar mis primeras canciones y yo las escucho y claro, como que me pongo en el lugar de esa intensidad o de esas problemáticas que a la luz del día de hoy en realidad no son tan problemas. Así que bacán Arelis Uribe, yo soy súper fan. Y el tercer libro que quiero recomendar es uno que no es tan literario, por así decirlo, que es este de Curtis Jackson, que se llama Trabaja duro, trabaja con astucia. Él es 50 Cent a todo esto, ¿cachai? No sé ni siquiera si está acá el libro, ojalá que lo tengan. Yo cuando lo leí lo encontré súper entretenido, lo pasé muy bien. El tipo tiene como un lenguaje muy de macho alfa de los negocios, pero al tipo le ha terminado yendo bien. Más allá de su época de oro como rapero, que es la más famosa de los 2000, siguió siendo productor de televisión y haciendo cosas que igual le trajeron plata, porque supo hacer ciertas cosas y como da muchas recomendaciones en varios ámbitos en el libro. Habla de su interacción con distintas personas, con distintos agentes de la industria en las que se ha desarrollado. Y nada, pues como que utiliza un lenguaje como súper duro, súper concreto. Pero creo que eso a los artistas nos sirve harto, porque tenemos que tener como un sombrero que es de empresario, digamos. Y él lo tiene como súper internalizado y lo transmite bien. Incluso yo creo que hizo gran parte de su carrera siendo eso, como un buscavidas. Yo creo que eso es la crónica como un buscavidas este libro, y por eso lo hace tan entretenido. Si bien tiene como ese rollo bien de ayuda, bien como práctico y poco literario. Dice cosas como: para alcanzar un éxito duradero necesitas buscar equilibrio al formar tu equipo. Si solo te rodeas de personas de tu pasado, lo más probable es que te quedes estancado en ese pasado. Pero si abandonas a la gente que estuvo contigo en las trincheras en favor de gente a la que acabas de conocer, personas carismáticas pero que nunca te han demostrado nada, es probable que termines herido. Tengo un amigo que habla mucho del joseo. Es un término que se ocupa bastante en la música urbana. Josear viene de hustling. El hustle es como el trabajo duro, como el buscarse la vida con lo que uno hace y tratar de sacar plata de lo que uno hace de manera lo más efectiva y eficiente, siendo inteligente, siendo astuto, sabiendo con quién te relacionás y con quién no. Entonces, como que ese aspecto práctico de la creación artística yo creo que siempre está en nuestra conversación, pero es poco compartido, digamos, es poco fotogénico
cuando hablamos de arte, cuando hablamos de canciones o de libros. Y ahora viene una tercera parte, ¿no? Que es como de las preguntas. Ya, voy a buscarla. Ya, ya, bacán, gracias. Ya. Tenemos algunas preguntas que me hicieron llegar. La primera es, ¿para ti existe una relación entre poesía y música? Déjame leer. No, de nuevo no. ¿Parto otra vez? Sí. Ya, tengo algunas preguntas que me hicieron llegar. La primera es, ¿existe alguna relación para ti entre lectura y música? Ciertamente, pero no es directa. Igual como ni siquiera para mí hay una relación tan estrecha entre la escucha de música y la creación de la misma. Como que para hacer nuestro trabajo de manera original yo creo que nos tenemos que sustraer de la actitud Pinterest, es decir, de la influencia como directa, sino que tenemos que leer, dejar pasar tiempo, estar un poco con nosotros y escribir. Creo que la lectura es algo que se va quedando y a veces uno se va olvidando en su gran medida, pero va quedando como una sensación de que te aportó algo, de que te hizo pensar en cosas, de que te hizo pasarte rollo y esos rollos se vuelcan en la escritura de letra, por lo menos en mi experiencia o en mi método, de manera súper espontánea. Y hay que dejar que eso salga y dejar que eso se vaya ordenando también. Uno darle espacio a eso. Y ese orden viene de leer también, ¿cachai? Como también hay una organización de reflexiones y de percepción. Eso. Vamos a la segunda pregunta. Dice, ¿qué autor te influyó al escribir tus letras? Es inevitable para mí mencionar a Nicanor Parra por ese afán de escribir bien por medio de no tomarse en serio y no tomar en serio la escritura. Yo creo que el concepto de antipoesía es eso, como hacer poesía, pero sin tomarse en serio, sin como tomarla como algo más allá de lo humano. Eso para mí ha sido como muy, muy favorable. En algún momento, cuando me lancé como solista sobre todo, tenía que crear mucha música para poder lanzarme como tal, y eso significaba como tirarse a la piscina también. Tiene que ver un poco con el método anteriormente mencionado, de escribir y darle y darle y darle y después ordenar. Un poco descubrir lo que está pasando por tu cabeza. Y por último, ¿cuál es tu libro y tu artista musical de cabecera? Tendría que mencionar a David Byrne y ahí por ahí está, Cómo funciona la música. Es un libro que leí que me ayudó harto, yo creo que a darle rodaje a mi carrera musical, en el sentido de considerar muchos aspectos desde los cuales se construye un proyecto musical, que no es solamente hacer canciones, también hay una preocupación consciente de muchos aspectos, de cómo te presentas, de cuál es tu mensaje, de cuál es tu vestimenta, de tu concepto, de cómo distribuyes la música.
hay varios pasos, desde los más artísticos hasta los más ejecutivos, que están necesariamente enlazados, y es tanta información que es muy fácil que se te caiga encima y te abrume, y la forma amena que tiene el líder o vocalista, mejor dicho, de los Talking Heads es eso, muy amable, ¿cachai? Como muy amable con todo ese montón de información y muy honesto en el sentido de que parte de su propia experiencia y no pretende plantearse desde una sabiduría sobrenatural. Pero él tiene eso, muchos años desde que empezó, se reconoce también muy capaz de cometer errores, y toda esa vulnerabilidad y humanidad está puesta en esas páginas, así que yo creo que ese libro me sirve para contestar sobre libro y músico. Pues bien, esos han sido mis 3 recomendaciones. Las y los invito a visitar el hermoso Café Literario de Ñuñoa, un lugar realmente para meterse en los libros y para compartir, comer rico también, tomarse un cafecito. Y eso, esto fue Café con Letras. Yo soy Felipe Berríos, alias Broncoyote. Nos vemos.